¿Qué papel juega la vacunación de los animales en la salud de las personas? ¿Por qué es mejor prevenir que curar? ¿Hemos bajado la guardia frente a la rabia? ¿Qué es la leptospirosis? En Con V de Vet hablamos de inmunización. Del 24 al 30 de abril estamos celebrando la Semana Mundial de la Inmunización, una fecha que sirve para destacar la necesidad e importancia del uso de las vacunas para proteger la salud de todos. Cuando nos vacunamos no solo nos protegemos a nosotros mismos, sino también a quienes nos rodean. Sin las vacunas, las epidemias causadas por muchas enfermedades prevenibles podrían reaparecer y llevar a un aumento en el número de casos por enfermedad. Actualmente la inmunización permite evitar de 2 a 3 millones de muertes al año. Por ello es fundamental tener presente el enfoque One Health. Sí, porque la salud de los humanos, animales y medio ambiente están interconectadas. Así, la inmunización de los animales es clave para preservar la salud de las personas. Según la OIE, la Organización Mundial de la Salud Animal, el 60% de los patógenos que afectan a los seres humanos son zoonóticos, es decir, que se transmiten entre animales y personas. Además, el 75% de las enfermedades infecciosas emergentes son de origen animal. Por tanto, la inmunización es un elemento clave del concepto una sola salud. Al adoptar medidas preventivas, podemos mejorar la salud y el bienestar humano y animal y promover la salud pública. Por todo ello, en Con V de Bet hoy vamos a hablar de dos zoonosis, una muy conocida y otra que no lo es tanto, la rabia y la leptospirosis. Para ello contamos con dos expertos de excepción que nos van a explicar la importancia que tiene la inmunidad de la salud animal para las personas como nosotros. Rafael Jesús Astorga Márquez es catedrático en la Unidad de Epidemiología y Medicina Preventiva de la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Córdoba. Y Francisco Javier García Peña es licenciado en Biología y Veterinaria por la Universidad Complutense de Madrid. Actualmente es jefe de División de Microbiología de Aguas del Laboratorio de Salud Pública del Ayuntamiento de Madrid. Hola a los dos. Encantado de participar con vosotros. Hola, Rafael. ¿Qué tal, Alberto? Buenos días. La rabia es un ejemplo de enfermedad zoonótica mortal que puede ser transmitida por varios hospedadores, entre ellos los perros, ¿no? La cercanía de nuestro país con zonas endémicas y la llegada de refugiados, además ahora con Ucrania, nos pone de nuevo en relieve a la rabia, además que como una enfermedad endémica, en la que nosotros debemos estar alerta. ¿Cuál es la situación actual? En primer lugar, como bien apuntas, la rabia puede ser transmitida a las personas a través de diferentes reservorios animales, entre ellos los perros. Muy bien, pero no podemos olvidar otras especies como los gatos. Además, quisiera enfatizar que el lisavirus europeo, el EBL1, sigue circulando entre murciélagos de distintas especies por toda Europa. Y, por supuesto, en varias zonas de España se han registrado agresiones a personas que han requerido protocolo post-exposición. En tu pregunta me hablas de alerta, ¿verdad? De situación de alerta en referencia a dos circunstancias. En primer lugar, la cercanía a zonas endémicas. Recordemos que en Marruecos se diagnostican alrededor de 300 casos anuales en perros callejeros y también hace referencia a la reciente diáspora de refugiados y sus mascotas desde Ucrania, país en donde la rabia es endémica, donde se notifican más de 1.600 casos al año, animales domésticos y silvestres, y cuyos datos, según la OIE, de 2021, registran 248 casos de rabia en perros y gatos. En tu pregunta me habla de cuál es la situación. Pues bajo mi humilde opinión, la situación es de riesgo sanitario alto. Yo voy a dar algunos hechos que bajo mi humilde opinión, mi juicio, argumentan este riesgo. Fijaros, desde 2004 se han confirmado varios casos de rabia en perros procedentes de Marruecos que desarrollaron a posteriori la enfermedad al llegar a Europa, después de pasar por España. Casos en Francia, Alemania y Holanda. Por otra parte, Ceuta y Melilla sabemos que comunican anualmente casos esporádicos de rabia en perros, gatos y caballos. Desde septiembre de 2021 hasta la fecha, hasta final de marzo, Melilla ha notificado 9 casos de rabia, 8 en perros asilvestrados y 1 en un perro con propietario. Uno de estos animales desarrolló la enfermedad después de un periodo de incubación de 4 meses. Esto es un dato muy, muy relevante. Finalmente, la reciente crisis migratoria en Ucrania, que implica movimientos de personas y en muchos casos de animales, mascotas entre ellos, incrementa indefectiblemente el riesgo de difusión de zoonosis, como es el caso de la rabia. Desde el Ministerio de Agricultura y la Organización Colegial Veterinaria, muy recientemente se han desarrollado protocolos específicos de actuación frente a mascotas procedentes de Ucrania, que describen actuaciones sanitarias
en función del estatus vacunal de la mascota refugiada que llega a nuestro país. Y no quisiera terminar mi intervención a esta pregunta indicando otras situaciones de riesgo de rabia para nuestro país que no debemos olvidar. La entrada y comercio ilegal de animales menores de 3 meses y 21 días sin vacunar procedentes de países de la Unión Europea y o países terceros con rabia endémica constituye un altísimo riesgo sanitario para nuestro país. Y finalmente, los casos de rabia importada en Europa podemos decir que van increciendo. Por dar algún dato, en 2019 el Centro Europeo para el Control de Enfermedades registró casos mortales de viajeros que desarrollaron rabia en Italia, Letonia, España y Noruega, después de visitar países con rabia endémica como Tanzania, India, Marruecos y Filipinas, respectivamente. Una vez que una persona manifiesta la enfermedad, la tasa de mortalidad es prácticamente del 100%. ¿Cómo ayuda la vacunación a acabar con la rabia? Hablamos de una zoonosis indefectiblemente mortal. Aunque cuidado, en la bibliografía existen registrados algunos casos humanos de pacientes que han sobrevivido a esta enfermedad bajo protocolos médicos muy específicos, como el protocolo Milwaukee. Y también hay que decir que se han descrito algunos casos de personas que sobrevivieron a rabia clínica, pero que después desarrollaron secuelas neurológicas graves. Podemos recordar que el 95% de los casos de rabia humana ocurren por contacto con un perro o un gato rabioso. Según una reciente infografía editada por la OIE, Organización de la Sanidad Animal, en el mundo se notifican aproximadamente 60.000 casos mortales al año de rabia. Y 4 de cada 10 fallecidos son niños. Por lo tanto, la prevención de la enfermedad en humanos reside absolutamente en una vacunación efectiva de la población animal susceptible. Me refiero a perros, gatos y hurones. Vacunación que debe quedar registrada en el pasaporte europeo, tal y como prescribe el reglamento de la Unión Europea 576/2013. También sabemos que para que una población quede protegida, y esto lo hemos aprendido con el coronavirus, ¿verdad?, para que quede protegida frente a la rabia, al menos el 70% de la población animal, perros, gatos y hurones, debe estar perfectamente vacunada. ¿Qué ocurre? Que los países como España, que no vacunan en alguna de sus áreas geográficas, corren el riesgo de disminuir significativamente este porcentaje de protección colectiva. Y por otra parte, debemos considerar la duración de la inmunidad de las vacunas actuales, que oscila entre 1 a 3 años aproximadamente de protección, y la alta variabilidad de respuestas observadas en los animales vacunados, que depende de múltiples factores. Me estoy refiriendo a los fallos vacunales por edad, sexo y raza, por enfermedades de base, por terapias inmunosupresoras, malnutrición, estrés y un largo etcétera. Por todo ello, y así nosotros lo hemos reflejado en varios informes que han sido elaborados, solicitados por los colegios veterinarios de algunas comunidades autónomas, por todo ello digo que recomendamos la aplicación de una política sanitaria de sentido común que está basada en protocolos homogéneos de vacunación anual obligatoria en perros, gatos y hurones, y en todo el territorio nacional, que incluya, como no, las comunidades autónomas de Galicia, Asturias, País Vasco y Cataluña. Hola, Francisco Javier. ¿Qué es la leptospirosis? Bueno, la leptospirosis la verdad es que es una enfermedad infecciosa bastante desconocida. Es una enfermedad producida por bacterias del género Leptospira, de las cuales hay muchas variedades diferentes. Generalmente es una enfermedad asociada a los animales, tanto domésticos como silvestres. De hecho, el principal reservorio son los roedores silvestres. Estos roedores con la orina contaminan aguas, contaminan terrenos, y la enfermedad puede también pasar a los animales domésticos. El hombre es un hospedador accidental, o sea, siempre se va a infectar accidentalmente, no va a mantener, no es reservorio de ninguna leptospira. Y este contagio se va a producir principalmente por contaminación, o sea, por elementos como el agua, los alimentos contaminados por orina de estos animales domésticos que padecen la infección, o, como he dicho, principalmente de roedores silvestres. Es una enfermedad que en el hombre puede ser grave, puede producir un fallo hepático y renal con muerte del individuo afectado, ¿no? Aunque en la mayoría de los casos, la verdad es que en el 90% de los casos es una enfermedad que pasa desapercibida, o bien simplemente como un proceso gripal. Hay que añadir un poco que es una enfermedad principalmente asociada a ciertas profesiones de riesgo. Por ejemplo, gente que trabaja pues, en alcantarillado
que tiene contacto con animales, como por ejemplo veterinarios, cuidadores, etcétera. Y también se ha asociado últimamente, ha habido casos de brotes asociados al uso de deportes tipo rafting, o sea, contacto con aguas que pueden estar contaminadas. Es, como nos estás diciendo, una enfermedad zoonótica de gran distribución mundial. ¿Cómo podemos prevenir esta enfermedad para que no haya un problema de salud pública? Bueno, realmente yo creo que la prevención yo creo que es muy parecida al resto de enfermedades, ¿no? Hay que tener cuidado con los alimentos que pueden estar contaminados, hay que evitar esa contaminación y esa manipulación de alimentos que puedan ser un riesgo o un foco de infección. Hay que utilizar elementos de protección, los famosos elementos de protección individuales, sobre todo en estas profesiones de riesgo, como he comentado, que suelen ser las personas dedicadas a ellas las que suelen tener más riesgo de contraer la enfermedad, ¿no? Y luego, por supuesto, por decir de alguna manera, bajando el grado de contaminación por leptospiras en los posibles materiales, elementos que puedan contaminarse y transmitir la infección al ser humano. Esta bajada, digamos, del nivel de leptospiras, de alguna manera, se consigue básicamente con la inmunización, ¿no? Yo creo que ha sido un gran éxito. De hecho, yo creo que antes había más casos, por ejemplo, de leptospirosis en perros, que es la más conocida, por decir de alguna manera, ¿no? Y desde que se ha introducido la vacunación en animales de compañía, con 2 de las variedades, Caníquelo y Icter hemorragiae, que son las más frecuentes, lógicamente se ha evitado el riesgo de contaminación a los seres humanos, ¿no? En España actualmente hay algunas vacunas, alguna vacuna también para el ganado porcino, ¿no? Y eso sería un elemento también fundamental en el control de la enfermedad, tanto en el animal, pero también evitando que ese animal elimine leptospiras, contamine el medio ambiente, contamine alimentos y puedan llegar al ser humano. Por lo tanto, la inmunización yo creo que es un pilar básico para el control de la enfermedad y evitar el riesgo de la infección en los seres humanos. Por último, y a los dos, ¿por qué las vacunas son la mejor herramienta que tenemos para mejorar la salud? Yo creo que básicamente con las vacunas lo que tú haces es evitar que, en este caso, si hablamos de animales, ¿no?, que pueden ser foco de infección para humanos, evitar, en algunos casos, algunas vacunas evitan que el animal se infecte. En otros casos, lo que hacen es romper el ciclo de transmisión, ¿no? Con lo cual, si rompes ese ciclo, o sea, si lo consigues, como he dicho antes también en la anterior pregunta, que baja el nivel de contaminación ambiental, de alimentos, etcétera, lógicamente evitas que las personas se infecten, ¿no? Asimismo, tiene otras grandes ventajas. Por ejemplo, yo creo que es un pilar también fundamental ahora que la OMS ha mencionado o ha citado dentro de los riesgos para el futuro la aparición de resistencias a antimicrobianos. Lógicamente, las vacunas, por ejemplo, previenen en gran medida el uso de antibióticos. Es otra de las grandes ventajas, ¿no? Evitando entonces la aparición de resistencias. Y luego, por supuesto, con la vacunación es un pilar fundamental para conseguir la erradicación de algunas enfermedades o el control de las mismas. Bueno, Alberto, yo en mi caso, como profesor de medicina preventiva, ¿qué te voy a decir, no? Pues más vale prevenir que curar. Este axioma lo conocemos perfectamente. Realmente, como método de prevención, la vacunación es la principal, hay otras, pero esta es la principal estrategia en los programas sanitarios de medicina preventiva, ¿vale? La vacunación frente a rabia, y esto es algo que nosotros insistimos mucho en clase a nuestros alumnos de quinto, en la asignatura de preventiva y política sanitaria, la vacunación frente a rabia es un acto de salud pública. No hay que olvidar que el veterinario clínico es también un garante de la salud pública y que cuando desempeña su profesión no solo está el manejo y la sanidad de los animales, de las mascotas, sino también la preservación de la salud de las personas que conviven con ella. Estamos hablando ya de estrategia One Health, ¿verdad? Y fijaros, la vacunación anual de rabia nos permite de forma simultánea en la clínica pues, realizar una revisión anual de la mascota, hacer una inspección física completa, un registro de constantes vitales, una revisión bucodental, un análisis sanguíneo, coprológico, etc. Estamos también previniendo otras zoonosis, equinococosis, dermatofitosis, etc. Por lo tanto, insistimos, la vacunación de rabia es un acto de salud pública. Y, por tanto, la revisión anual es, en nuestra opinión, crucial. Entonces, como conclusión, como corolario, me gustaría indicar que en la mayoría de las ocasiones los grandes éxitos son los que no vemos. Y esto está pasando también con el coronavirus, con el SARS coronavirus 2, con esta pandemia que aún padecemos. Es decir, son todas las personas y animales, los grandes éxitos son todas aquellas personas y animales que no han sufrido o fallecido a causa de una enfermedad prevenible mediante vacunación. Y el SARS así lo está ratificando. Y sin duda, la rabia es un ejemplo de ello.
Pues Rafa, Francisco Javier, muchas gracias a los dos por pasaros por este con V de Bet. Hasta pronto, Alberto, Antonio. Encantado. Muchas gracias a vosotros por permitirnos participar y bueno, recalcar nuevamente que la inmunización es un arma que yo creo que junto a los antibióticos son los dos elementos que más vidas han salvado en la historia de la humanidad. Y yo creo que hay que apostar principalmente por ella, por la inmunización, ya que ahora está apareciendo el problema de resistencia antibiótica como un problema grave. Muchas gracias. Muchas gracias y nosotros nos vemos en el próximo con V de Bet. Hasta la próxima. Adiós.